Ah, estoy hablando y estoy con el micro apagado. Roger, hola. Roger, quítale la grabación. Mira, cuando empiece a las 7:30. Bien, buenas noches. Bienvenidos a nuestro webinar de simulación clínica. Vamos a dar una presentación de los casos y módulos que tenemos de emergencia en enfermería a cargo de Medical Harbor y de Simula Health. Va a estar a cargo de Heriberto Álvarez, que nos acompaña para hacer la presentación, y Ana Paula y Breno también, que están en Brasil. Gracias a todos por su asistencia. Esperamos que toda esta plataforma sea de vuestro agrado, de interés, y que cubra las expectativas que todos están buscando actualmente para el Perú. No es una solución, es una plataforma que ya está trabajando en varios países, principalmente en Brasil y en algunos países de Europa. Es un producto ya en producción, y siéntanse en libertad en cualquier momento hacer las consultas que requieran. Y al final vamos a disponer de licencias demo para quien lo solicite, y con los contactos que vamos a brindar. Sin más preámbulos, esperamos que lo de buen tiempo, respetando a las personas que estaban puntual en la sala. Heriberto, te doy el pase para que puedas dar inicio, por favor. Gracias, Alfredo. Todos sean muy bienvenidos. Yo soy Heriberto Álvarez, ingeniero clínico de formación ingeniero electrónico. Estoy hace 14 años en hospitales y clínicas, siempre soportando los médicos, los enfermeros, justamente para apoyar en los procesos de salud. Y ahora estamos presentando con Medical Harbor dos soluciones, una solución SimSave, una solución de simulación clínica, que tenemos la solución médica con UTI, urgencia, emergencia, y tenemos también enfermería, y también una nueva solución muy interesante también para hospitales, que es Simula Health, que van a hablar después. ¿Ok? Entonces, es una presentación muy dinámica. Entonces, les convido también les invito también para preguntar. Entonces, por favor, puede interrumpir a cualquier momento. Estamos acá desde Brasil para apoyar a ustedes con esta solución que de cierto va a apoyar mucho el avance de la enseñanza, que hace un enlace muy interesante con la cuestión de las clases, con la situación de los modos teóricos, que son muy importantes, pero la práctica es también muy importante. Y la simulación clínica por la computadora tiene muchas ventajas, ¿ok? Las ventajas son tantas porque la simulación real es buena, pero tenemos de preparar un escenario con personas o con muñecos, y con la simulación clínica digital, o sea, los alumnos podrán utilizar en sus teléfonos celulares o en su casa, en sus computadoras, cuando quieran. Entonces, está más disponible, ¿ok? Entonces, por favor, se quedan muy tranquilos en abrir sus micrófonos para preguntar. Es una cosa bien dinámica, ¿ok? Vamos a empezar hablando de la solución de SimSave, que es una solución nuestra de Medical Harbor, después nuestra asociación con Simula Health. Lo que es Medical Harbor es una empresa que desarrolla soluciones, muchas soluciones para educación en la área de la salud. O sea, nosotros no tenemos solamente la parte de simulación, tenemos también anatomía, estructuras, embriología, patología y otras más. Hoy día, en este webinar, nuestro objetivo es hablar más de simulación, pero tenemos otros módulos también. Entonces, essas soluções então estão desarrolladas justamente para que se quede um ambiente de enseñanza muito bueno para aluno e professor, ou seja, aluno e professor puedan interactuar melhor. Então, hoje dia vamos
nos aprofundar, profundizar en el módulo de simulación que tenemos en BioAtlas, ¿ok? Son casos clínicos para que se pueda actualizar y formar bien el futuro profesional de una manera adecuada, como si fueran situaciones reales. Entonces, la reproducción son situaciones reales prácticamente. Es muy interesante porque tenemos algunos módulos, nosotros tenemos cambios de personas, es un minuto es mujer, cuando yo voy a ascender de nuevo, en lo mismo caso clínico, tiene un hombre, tiene un viejo, entonces también se cambia la edad, todos los casos clínicos tienen cambios de personas, eso es muy interesante, porque entonces no tenemos solo, dentro de los 40 casos, tenemos entonces múltiplas posibilidades. E acá hablamos um pouco do modelo de enseñanza, ok, que proponemos, que é a enseñanza por simulação. Nós sabemos que temos uma pirâmide que nos diz, de William Glasser, a respeito da aprendizagem. Ok, nós sabemos muito a respeito disso, que 10% lendo, aprendemos lendo, escuchando, 30% mirando, mirar e escuchar 50%, unos 95% es enseñar, pero 80% es practicar. Entonces, es muy importante que el alumno pueda estudiar por sus libros, pueda escuchar sus clases, pueda mirar y escuchar, pero practicar está casi en los 100%. Son 80% que se puede aprender, el aprendizaje se queda muy mejor cuando se practica. Entonces, este es el propósito de la simulación. Y esto tenemos entonces una manera, como si fuera un circuito, donde podemos mirar bien donde se queda la simulación. O sea, el profesor tiene su papel muy importante involucrado en este contexto. Y con esto tenemos las clases de los profesores. Con esto también tenemos la simulación digital para apoyar las clases de los profesores, lo que los profesores enseñaron en sus clases. Entonces van los alumnos y van a practicar en la simulación digital. Y también van a hacer sus prácticas en los muñecos. Mira, eso nosotros no somos no estamos diciendo que para nada sirven los muñecos. No, son muy buenos los muñecos, como también las simulaciones que se hacen con personas, ¿ok? Con casos clínicos, con una simulación como si fuera un escenario, pero esto todo depende de personas, depende de equipos, pero con la simulación digital tiene esta ventaja. Puede-se utilizar los equipos digitales cuando quiera, entonces está más accesible, más disponible. Y también la atención al paciente, esa es la parte final del proceso, donde el alumno ya está preparado. O sea, comete errores, es normal. Cometer errores en el proceso de aprendizaje es normal. Pero mira, cuanto más errores en la simulación digital o en la práctica clínica con muñecos, este alumno estará muy bien preparado para la atención al paciente. O sea, los errores se van a reducir mucho, porque es normal tener errores, pero practicando de cierto ya está preparado, ya está listo para la atención buena al paciente. Y lo que proponemos a ustedes, un equipo, un software muy interesante, que tiene un dashboard donde se puede mirar las evoluciones del usuario. Es importante que el profesor, el maestro, pueda mirar no solamente la evolución personal como en grupo. Por ejemplo, si tenemos una clase donde una persona, solo Heriberto, tiene problema en hacer la administración de medicina para aquel paciente, para los pacientes de la simulación, yo voy a mirar esto y yo voy a hablar con Heriberto aparte. El profesor va a llamar a Heriberto, mira, usted necesita mejorar un poco, está con muchos errores en la parte de la aplicación de epinefrina, por ejemplo. Vamos a hacer una revisión. O el profesor también puede
ofrecer una atención al grupo. Si el profesor está mirando que más de una persona está con error en la aplicación de una medicina o de un tipo de conducción de acción clínica, él podrá entonces hacer un ajuste para toda la clase. Entonces, esse dashboard é muito importante. Vocês vão mirar adelante. Pode apoiar al docente para esto. Generación de datos para equipos de profesores y alumnos, o sea, se puede incluso tener datos para saber cómo están los alumnos, también ranking de los mejores alumnos para que se pueda practicar y también tener una motivación para que la voluntad sea mejor para una competición. Esto es bueno también para el aprendizaje. Es una herramienta que tiene audio realista, o sea, nos permite entrenamiento por la semiología médica, donde puedo escuchar el sonido del corazón, el sonido de la respiración, y esto también es una práctica para escuchar estos sonidos. Y las actualizaciones son siempre realizadas por personal especializado. Entonces, nosotros tenemos médicos, tenemos enfermerías, justamente para apoyar en estos avances, en estas mejorías del proceso. Y también recibimos siempre críticas, sugestión para la mejoría. O sea, los usuarios, nosotros tenemos un equipo muy importante para apoyar en los procesos de enseñanza, de utilización del software, que son nuestros orientadores educacionales. Y ellos reciben estos datos de mejorías, de oportunidades o errores, y esto nosotros cambiamos muy de pronto, porque este equipo que está acá somos desarrolladores de este software, no somos un representante, son los desarrolladores. Entonces, los cambios son hechos muy rápido, de pronto, prácticamente. Y el acceso de BioAtlas se queda por nuestros, el módulo de simulación se queda por el BioAtlas, que es nuestro sistema que tenemos, además de la simulación, tenemos fisiología, embriología, anatomía y muchos otros. Y hoy día vamos a poner los ojos en la parte de simulación. Los casos clínicos empiezan así, donde puedo elegir un caso que yo deseo hacer una práctica y yo voy a empezar a hacer un clic en empezar el atendimiento. No te preocupes que este software ya está siendo traducido al español y aún este mes vamos a tener todo en su lengua. Pero hoy día voy a presentar en portugués también para que puedan conocer por lo menos el modo del funcionamiento general. Importante un refuerzo, que donde yo estoy acá, donde diabetes, donde voy a hacer un texto y yo voy a ascender, cuántas veces yo ascender, yo voy a encontrar un paciente diferente, un paciente viejo, un nuevo, un niño o una persona con edad, una mujer, un hombre. Es muy interesante que el mismo caso tenemos muchas posibilidades. Y empezamos mirando un resumen donde tenemos acá los datos del paciente, los datos de la enfermedad, para que se pueda empezar a interactuar con el sistema de una manera más práctica. Y acá nosotros miramos la pantalla donde tenemos el informe de actividades, los procedimientos, el módulo de monitoreo para la monitoración de los datos, de los señales vitales de las personas, los datos del paciente, configuraciones, control del tiempo, procedimientos que son las acciones también, adelantar la finalización, es posible tener un avance en el tiempo. Si yo ya estoy practicando, ya estoy bien, puedo avanzar para me quedar un poco más rápido, y también podemos mirar las acciones que están se quedando hasta otra acción que está en la fila poder seguir o parar. Entonces tenemos también un listado de acciones donde puedo poner y el muñeco es mi actor en la simulación podrá seguir con las acciones en una secuencia, ¿ok? Entonces tenemos estas acciones así bien definidas.
Acá los resultados, nosotros tenemos informes parciales donde el usuario podrá ascender a los accesos parciales de sus errores y también después cuando cierra podrá mirar su informe, recibe también el informe en su correo y el profesor tiene acceso al dashboard completo de todos los alumnos. ¿Ok? Podemos finiquitar el atendimiento. Y acá la finalización, donde tenemos todos los informes donde está cerrado, del punto donde yo me quedé. ¿Ok? Y acá los módulos. Yo voy a abrir ahora para que puedan conocer, pero antes vamos a mirar lo que tenemos hasta este momento de enfermería. Tenemos estos casos, que son 10 casos. Enfermería en salud colectiva, atención al paciente crítico neonatal y pediátrico, enfermería en el cuidado de la salud de los adultos, proyecto de pasantías, enfermería en calidad y seguridad del paciente, clínica cirúrgica, el cuidado del paciente críticos adultos, en salud de la mujer, hombre, niño y adolescente, y el cuidado en su casa, ¿ok? Y otros casos también. Como somos los desarrolladores, ustedes pueden solicitar a nosotros un caso nuevo donde nos informen cómo son los pasos a seguir y nosotros creamos el escenario de pronto. Un par de semanas ya tenemos un caso listo. Y acá son los casos que ya tenemos de urgencia, emergencia, UTI, que son muchos, la parte de medicina, y voy a pasar un poco rápido, pero cardiología o emergencias cardíacas, tenemos acá ritmo descargable o con FV o FV sin pulso, y varios otros que son acá. Son más de 40 casos que ya están listos. Sala de emergencias, neumología, infectología, neurología, vascular, reumático, autoinmune y nuestros contactos que siempre estarán listos para ustedes en los periodos de prueba, como también después de la adquisición. Entonces, ahora vamos a ascender al sistema y aprovecho el momento para preguntar si tienen alguna duda, alguna inquietud. Pueden abrir sus micrófonos y hablar. No tiene ningún problema, por favor. Sí, eso Que no les tomarse ociosa. qué rica. ¿Cómo? Pero que Jorge tiene una pregunta, tiene las manos. Claro, puede hablar, Jorge, por favor. Hola. Hola, Hola. buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Soy docente, soy pediatra hace 50 años y bueno, impresionado con esto de la inteligencia artificial, la tecnología y la simulación. Sé que la simulación es una herramienta que nos permite minimizar o desactivar el riesgo para el paciente, además que podemos repetir cuantas veces necesitemos hasta que el estudiante aprenda. También nos permite hacer evaluaciones que son exámenes estructurados para que podamos saber si ya obtuvo la competencia que buscábamos. En ese sentido, mi pregunta es, aquí, para que nos interaccione con nosotros, este software, ustedes le colocan, ¿no?, todo lo necesario para que reconozca los cuadros, para que reconozca los patrones, para que reconozca las relaciones, para que reconozca las equivalencias. Y mi pregunta es, ¿aprende este sistema? ¿Llega a tener en esta interacción una respuesta? Porque en la vida real los casos no son tan lógicos ni tan simples. A veces hay una y otra manifestación. Ese diabético muy bien puede haber llegado con infección, puede haber llegado con algún tipo de depresión y entonces no encaja en la realidad. Y digo, este software aprende como para interactuar esas variables. Gracias. Buenas noches. Doctor,
Una pregunta muy importante porque ya estamos empezando a mirar lo que tenemos hoy día, que es la inteligencia artificial. Hoy día esto ya está siendo una fiebre, ¿no? Una cosa que está avanzando mucho. Nuestro sistema aún no está preparado para este aprendizaje, porque no está basado en una inteligencia artificial, pero tenemos lo que podemos decir el siguiente: tenemos acá estos casos clínicos que cambian, o sea, si yo tengo acá una asma, ¿ok? Pero esta asma, yo no soy médico, por favor, yo voy a hablar un poco diferente do que usted, pero voy a hablar de mi experiencia en los casos clínicos como ingeniero clínico en el hospital apoyando a los médicos. Pero la asma, el doctor sabe mucho bien que puede tener una diferencia cuando es un niño, cuando es una persona más vieja, porque son organismos muy diferentes. Y esto, sí, nuestro sistema tiene esta inteligencia que es, cuando yo tengo un caso, yo tengo algunos cambios de procedimientos que no se pueden hacer lo mismo para cuando es una mujer, un hombre, un viejo. Entonces, en ese caso, el sistema tiene este aprendizaje, pero un aprendizaje para que se pueda avanzar y conocer más en las preguntas, y como si fuera una cosa, un sistema que se auto administra, o sea, se auto recibe datos y cambia su estructura. Esto no todavía es una inteligencia artificial un poco más compleja y no tenemos, pero la inteligencia de tener algunos casos que el doctor, el futuro doctor, el alumno, y va a mirar, mira, es un viejo, este tipo de medicina yo no puedo aplicar, es un niño, también no puedo aplicar este otro, es diferente. Entonces, en este caso, tenemos cambios justamente por cuenta de estas particularidades, si es así que puedo decir. Perdóneme. ¿Sí quedó claro? Perdóneme, lo que sucede es que pronto nuestros alumnos como profesionales van a chocar con la inteligencia artificial, y si no han aprendido a pensar en entornos de incertidumbre, ¿sí? Los patrones los tiene la computadora, las equivalencias lo tiene la computadora, y entonces ellos, un diagnóstico por imágenes es más fácil para una computadora, un patrón de patología es más fácil, un patrón de dermatología es más fácil, un protocolo de terapéutica genómica lo saca más fácil. Entonces, cuando estamos trabajando con neuroconstructivismo, ya no el constructivismo de Vygotsky, sino el neuroconstructivismo, tenemos que fijarnos en el deep learning para poder influir en cada una de las 5 redes más importantes que necesitamos que nuestro profesional desarrolle. Sí, está muy bien la herramienta, muy hermosa en su contenido, en su estructura, y lo que único que estoy pidiendo es que pudiera tener, ¿sí?, nuevos patrones que surjan de la interacción, como propiedades emergentes de una estructura que no estaba al principio. Claro, hasta ahorita el docente tiene que colocar sus casos y colocarle las variables que él entienda. Sí. Pero en la realidad eso es bien difícil, puesto que cada caso no es un caso, es un paciente, un enfermo, una diferencia sustancial. Entonces, las relaciones que se establecen son de entornos de absoluta incertidumbre. Por eso, Perfecto. la herramienta es muy buena. Yo la recomiendo perfectamente. Y manejarla es una delicia, porque el aspecto de audiovisual es muy bueno. Reconoces los soplos, los estertores parenquimales, etcétera, etcétera. Sí, eso está perfecto para los chicos. Incluso
los niveles procedimentales son fáciles también, porque te dicen por dónde tiene que ir, hasta dónde va a ir, cómo es una colonoscopía, etcétera, etcétera. Sí, el asunto está en esto otro, ¿no? Sí, Espero que doctor. pronto nos encontremos para poder decir, bien, la hicimos, le ganamos a la inteligencia artificial, pues si no nos va a derrotar y nos va a cambiar. Doctor, esto es una cosa que es muy importante, es el próximo paso, porque lo que proponemos acá es ayudar lo que es el básico, porque nosotros sabemos que los protocolos son muchos. Mira, nosotros solamente acá presenté unos 50. Imagínate, de estos 50 tenemos también los diferentes tipos de personas, que son hombres, mujeres, las edades, y las comorbidades, todo esto se crea desde 50, pasa casi para 1000 posibilidades. Y las incertidumbres que usted dice muy bien, porque de cierto, ni siempre, o en la mayoría de los casos, yo siempre tuve en las salas de cirugía, nunca tuvimos una cirugía que sea la misma que la otra. Entonces, estas incertidumbres, donde en este momento el médico está haciendo su mejor trabajo, que es tomar una decisión, porque nadie, en ningún protocolo está listo para esto. Pero este es un próximo paso. Lo que proponemos acá es el paso importante para evitar errores más comunes que son hechos por los médicos que están empezando, y así conseguimos lograr bajar mucho las tasas de errores. Pero este paso, doctor, con su experiencia, que es prácticamente mi edad, yo tengo 52 años, sería muy interesante tener usted, doctor, en nuestro equipo de apoyo para desarrollar este proceso, que es el próximo paso, con la inteligencia artificial, un software que va teniendo un aprendizaje. Y esta parte nosotros vamos a tener que nos quedar solos, porque me gusta hablar hasta mañana, porque es una cosa muy interesante, como por ejemplo, es Aspect Score en neurología, donde tenemos un sistema, nosotros no tenemos, pero lo conozco, una empresa que tiene un aprendizaje de casos clínicos. Es esto, entonces es el próximo paso. Y doctor, yo le invito a participar con nosotros de un desarrollo como este, porque es nuestro próximo paso. Muchas gracias y perdóneme mi atrevimiento, por favor. No, por favor, Muchas gracias. Isso é fantástico, doutor. Depois eu vou pedir que Alfredo ponga, alguma pessoa ponga no chat mis dados, para que seguimos em contato com você depois. Me gostaria muito de ter um contato direto com você e desenvolver um projeto nosso, ok? Muitas graças. Muito importante este tema. Muchas gracias. Gracias a ti, doctor. Muchas gracias a ti. Entonces, vamos mirar lo que se propone el sistema, donde tenemos acá el simulador, ¿ok? Y acá, y tenemos también, voy a cambiar de idioma también, por favor, en mi perfil. Nuestro sistema es posible cambiar para español, pero la simulación aún está en portugués, pero no hay problema. Vamos a mirar el sistema en español. Nuestro sistema BioAtlas ya está listo en español, también en tablet y celulares con apps. Y acá vamos a mirar el módulo de simulación. ¿Okay? Entonces acá tenemos una búsqueda. Podemos hacer una búsqueda por texto o una búsqueda también por enfermedades, o sea, cardiología, servicios de emergencia, neumología, infectología. Entonces también puedo hacer filtros acá para mirar por categorías. ¿Me escuchan? Yo no sé lo que ocurrió, que yo fui mutado. Entonces acá, mira,
solo para recordar, estamos finiquitando esta semana hasta el fin del mes esta traducción, pero acá es el caso clínico donde está diciendo que el paciente tuvo un problema y lo pusieron en una sala y está con seguridad. Vamos a empezar la simulación con este botón. Entonces, acá, ¿me escuchan el sonido del sistema, sí o no? Sí, señor. Gracias, Víctor. Sí, sí. Ok. Acá, entonces, tenemos el painel donde tenemos a izquierda estos botones A, B, C, D y E. Nosotros, acá son las evaluaciones y acá a derecha nós tenemos los botones de acción. Ok. Entonces, el paciente está acá y podemos mirar que es un paciente, es un hombre, 44 años de edad y su peso. Y vamos entonces empezar a evaluación. Entonces, por supuesto, en el protocolo médico ya tiene todo listo en la cuestión de los pasos que deben hacer para este caso. Como dijo bien el profesor, he dicho que es importante tener las incendietubres, pero acá lo importante es tener seguridad que el médico va a seguir un protocolo. É claro que en la vida real tiene estas incendietubres, pero si está bien preparado para los protocolos y va a mezclar los protocolos para salvar la vida del paciente, porque como dije el doctor, las incendietubres son muy grandes. Acá este paciente está malo, está con un problema de corazón, pero puede tener también algún problema en su hígado o en su pulmón. Claro, las posibilidades son muchas, entonces procuramos poner los casos dentro de un seguimiento un poco más específico, pero vamos a trabajar en las incendietubres también. Entonces vamos a empezar a intentar evaluar y vamos a intentar hablar con el paciente. Y es un error porque está apagado. Mira, fuera un error, ya está por acá, acción incorrecta, un error. Heriberto, ¿dónde yo miro mi error? Está por acá, en notas, anotaciones, ¿ok? Entonces, a 1 minuto y 31 segundos, yo intenté hablar con él, una acción de diálogo, no es posible, ¿ok? Y esto todo está siendo registrado. El próximo, vamos a intentar chequear la responsividad y mirar el pulso y la respiración. Estos son los dos que son correctos en el protocolo. Listo, entonces vamos a hacer. Intentó hablar con la persona, tocando a la persona, y la frecuencia cardíaca está 0 y respiratoria también no está respirando. Entonces ya está en proceso de muerte. Entonces es necesario llamar la emergencia, el equipo. Acionem a equipe de suporte avançado, por favor. Llegó el equipo de soporte avanzado de la vida y ahora el equipo, el coche que tiene los equipos para que se pueda salvar la vida de esta persona. Entonces vamos a empezar a intentar entonces hacer un monitoreo con pas manuales. Entonces vamos a mirar y chequear para mirar cómo está su corazón y automáticamente el sistema nos presenta el monitoreo del corazón, ¿ok? Y está, de cierto, es necesario hacer una desfibrilización. Entonces vamos a intentar hacer este proceso con por lo menos 150, está en el protocolo y debe ser 150 o más joules. Vamos a poner 200. Vou chocar no 3. 1, 2, 3. Choque aplicado. Ok. Sigue aún sigue apagado, entonces tenemos que seguir con reanimación cardiopulmonar. Entonces empieza a hacer y podemos hacer otras acciones juntamente. Por ejemplo, medicación. Podemos coger el acceso venoso del paciente
Entonces, las acciones van siendo hechas. También se puede tener un listado de acciones o directamente. Y mira, vamos siguiendo también mirando las acciones. Acá tenemos los diálogos, lo que fuera cierto y el primero error. Y todo esto sigue para el dashboard del profesor. Entonces, es posible mirar cómo los alumnos están, individual y en grupo también. ¿Ok? Medicación. Y en la medicación, epinefrina, dopamina, nosotros también podemos poner la cantidad. Fíjate, yo voy a poner acá una cantidad un poco mayor. Y fuera un error. Mira, cuando yo cometo un error que podría finiquitar o cerrar la vida de este paciente, vir a morir, entonces el sistema saca una vida. Entonces tenemos 3 vidas acá arriba. Y esas vidas van quedando hasta llegar al fin, para que se pueda dar una chance, una nueva chance al usuario para intentar mantener la vida de este paciente o hacer una estabilización del cuadro clínico. ¿Okay? Y es este es el caso clínico, ritmo impactante. Vamos a mirar los otros. Podemos salir, vamos mirar asma. Cualquier inquietud, cualquier duda, por favor. Es un paciente, es un hombre, se quedó con problema de tos y dispnea, está cerca de unas 6 horas, comió algunos como nuts, por ejemplo. Y bien, algunos despertar a la noche, tuvo problemas en dormir y bien, está acá alguna medicación que utilizó y algunos dolores y problemas en la respiración y empezamos a la simulación. Entonces está acá el paciente y podemos hacer exámenes físicos con él, cabeza y pescozo. Fíjate. Y acá tenemos las respuestas de los exámenes. Entonces, nosotros tenemos casos clínicos diferentes también, donde se puede mirar algunas acciones importantes y las respuestas. Y las notas, acá tenemos los resultados de los exámenes. Y seguimos con los exámenes. El próximo, el pulmón. Tórax atípico. Entonces es muy interactivo y nosotros podemos mirar las respuestas a cada uno de los textos, de los exámenes. También se puede hacer exámenes complementarios, por ejemplo, radiografía de tórax, un error, un hemograma completo, también un error, porque tiene un protocolo, yo no estoy siguiendo, entonces debería hacer cosas antes de llevar a un examen clínico, ¿ok? Y acá los errores, y también tenemos información para apoyar. Antes de realización de los exámenes clínicos laboratoriales, debe realizar todos los exámenes físicos, cualitativo y pulmonar. Entonces, también tenemos algunas orientaciones para el alumno, ¿ok? Y entonces son los 2 casos que me gustaría de apresentar a ustedes, porque tenemos pouco tempo, pero Alfredo vai apresentar a ustedes, vai regalar a ustedes uma licencia demonstração, poderão observar todos os casos com tempo, ¿ok? Vou apresentar agora, para cerrar minha apresentação, vou apresentar os casos um caso de enfermeria. Salir e acá vamos mirar nosso caso de enfermeria, ¿ok? E AM. Aquí el nombre, la edad, peso, la altura,
tiene hipertensión, ¿ok? Pero no está adecuadamente utilizando sus medicinas. Su medicación no está muy bien. Y también es un fumante y alcohol y bien, y no tiene ninguna cirugía hecha en los años pasados. Y está con dolores en su pecho y está mareado y el brazo está adormecido, ¿ok? Y bien, acá un texto del paciente y nosotros tenemos acá resultados de notas y tenemos entonces las posibilidades. El primero, clasificación de riesgo. Vamos mirar entonces la frecuencia respiratoria. Sinais vitales, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca. Acá empezamos a seleccionar los puntos de interés para evaluación. Entonces marcamos todos. Listo. Entonces, la parte de enfermería está mirando los casos, la frecuencia respiratoria, 28, está muy bajo. ¿Ok? Seguimos entonces con la clasificación de riesgo, cuando cerrar todas las evaluaciones. De pronto ya puedo mirar que es una clasificación de riesgo nivel rojo, pero sigue con las acciones programadas por acá, en la parte inferior derecha de su pantalla. ¿Ok? Vamos a avanzar un poco más la pantalla para que se quede mejor. Listo. Entonces, es una clasificación de riesgo, que es clasificación roja. ¿Ok? No lo aceptó. Listo. Admisión del paciente. Acá marcamos la admisión. Y son acciones errores, porque están fuera del estado. Entonces, es importante que sepan que tienen una línea para seguir. Y si no seguir esta línea, el sistema, lo mismo que en medicina, y va a presentar errores. Las acciones y también acciones acá, oxigenoterapia, medicina, procedimientos generales, también podemos descargar materiales y también es posible hacer el procedimiento de adelantar la finalización. Monitoreo cardíaco también tenemos acá. Y las anotaciones, las notas también. Tenemos las mismas notas y tenemos también los mismos dashboards acá en enfermería, lo que tenemos en la parte humana, ¿ok? Todo que fuera hecho, un listado para que yo, como alumno, pueda mirar y mejorar mis errores y el profesor también podrá mirar los errores individuales o en grupo. ¿Ok? Entonces, yo les invito entonces para algunas preguntas. Yo cerré mi presentación. Si tuvieran alguna duda, alguna inquietud, por favor, pueden hablar. Voy a cerrar para sacar el sonido. Gracias a todos. Y me quedo disponible para preguntas, para dudas. Yo voy a poner también mi nombre y mis contactos acá en el chat para que el profesor pueda hablar conmigo directamente. Me gustaría mucho hablar con él. Yo Y puse su paso la contacto. palabra para los amigos de Simula Health. Heriberto, yo puse su contacto en el chat, ¿ok? Yo le puse su número ahí. Gracias, Víctor. Muchas gracias. Olá, puede empezar entonces. ¿Sí? Yo voy a compartir la pantalla, entonces. Ok. ¿Están mirando? ¿Sí? Sí. Sí, señora.
Eu puedo, como hago para, como eu faço para responder aqui? Vocês sabem? Não? Estamos mirando solo la pantalla, Simula Health, un señor con Sí. las gafas, y no vemos nada más. Menú, Não te nada. preocupes, Ana, não aparece, aquelas coisinhas não aparecem não, tá? Pode Não? ficar tranquilo. Não. Tranquilo. Entonces, buenas noches. Mi nombre es Ana, soy cofundadora de la Simula Health y también soy CEO. Es una gran satisfacción poder presentarles nuestra propuesta, que somos una plataforma virtual de entrenamiento en salud, presentarles para las universidades de Perú. A mí me encanta muchísimo su país. Yo estuve 2 veces, una vez en Lima, una vez en Cusco, y volvería muchas otras veces más, ¿sí? Entonces, ¿qué es la Simula Health? ¿Quiénes somos? Somos una plataforma digital de entrenamiento en salud. Somos el primer hospital virtual de formación en salud en la América Latina. Con esta propuesta de un hospital donde diferentes sectores pueden se conectar. Entonces, somos pioneros en uso de realidad virtual con esta propuesta de un entorno hospitalario. Estamos desarrollando esta tecnología brasileña. Já se hace a simulação clínica com gafas de imersão e também as computadoras fora de país, fora de Brasil, pero acá em Brasil somos pioneiros em desenvolvendo esta tecnologia. Então, nosso propósito é ser a maior plataforma interativa em realidade virtual, prática e imersiva, que é basada em simulação clínica para a saúde. Em Brasil, nascimos mais ao sul de Brasil, estamos firmando projetos, acordando parcerias também, para, então, abrir nossa plataforma para nossos vecinos do Peru, Argentina e também outros países acerca em torno de Brasil. Nossa proposta é, então, ser a maior plataforma de América do Sul. Conversando com os coordenadores e os professores de las universidades, os dolores são os mesmos. Os laboratórios são extremamente caros. Hoje, muñeco de simulação custa ao mercado cerca de $100,000, $200,000, e muñeco solo não dá conta de todos os treinamentos que os alunos necessitam. Então, os dolores são sempre os mesmos. Também a simulação hoje necessita uma infraestrutura limitada, o que dificulta o acesso à formação prática, porque há alunos por la manhã, por la tarde, por la noite, em diferentes períodos. Então, é complicado dar conta de atender a todos os alunos. Se necessitam facilitadores, professores para implementar a metodologia de simulação. E hoje como é hecho, existe pouca diversidade e variabilidade de escenas. Por quê? Porque é muñeco hombre, generalmente, é muñeco blanco, e então é difícil ter vários muñecos para fazer diferentes simulações. E outro grande problema é o número de pessoas que necessitam de formação prática. Os alunos hoje em las universidades são muitos, então os dolores são sempre os mesmos. As vantagens de ter laboratório virtual é manter entorno imersivo e simulado para a prática de los alunos em laboratório virtual, ajudar o desenvolvimento de racionamento clínico de los alunos. Também é a possibilidade de repetir as escenas quantas vezes seja necessário e também proporcionar a variabilidade dos cenários. Então, por exemplo, poderíamos ter diferentes muñecos, avatares maiores,
chicos, blancos, negros, mujeres, hombres, con más facilidad. Y también hacer diferentes escenas, desarrollar diferentes escenas con la realidad virtual. Así, podríamos aumentar la escalabilidad de acesso a los alumnos a estes escenarios. Entonces, hoy ofrecemos entrenamientos tanto en las computadoras como con las gafas de inmersión. ¿Cuáles son las ventajas de tener entrenamientos en las computadoras? A facilidad de la universidad ofrecer el hardware al estudiante. Hoy en día, gran parte de las universidades tienen laboratorios con las computadoras, entonces es más fácil de los alumnos tener acceso a los escenarios. También los estudiantes, gran parte en Brasil, yo creo que en Perú también, tienen una computadora en su casa. Entonces es posible que hagan los entrenamientos desde su casa. Y las interacciones son simples, usando solamente el mouse y el teclado. El mouse, no sé si se dice así, es para entonces rotar, para caminar por el escenario, y las interacciones con las teclas, con el teclado, para caminar para adelante, para detrás y para los lados. Con las gafas de inmersión, hoy escogemos las gafas del modelo de Quest 2 de la Metaverso. Entonces, son gafas muy accesibles para compra en el mercado. Es cerca de $500 más o menos, una gafa de inmersión, donde el alumno podría estar totalmente inmerso en la escena de realidad virtual, del hospital virtual. Y también la ventaja en la capacitación de los estudiantes con la metodología de simulación. Entonces, el estudiante, el alumno que está haciendo la escena, puede se transmitir a una pantalla por streaming la escena, el entrenamiento. Entonces, es posible que los otros alumnos vean el entrenamiento y que posibilita discutir las fases de la simulación, que es las etapas de simulación, que es briefing, escenario y debriefing. En nuestro hospital virtual tenemos diferentes sectores de formación, salimos de una lógica de una recepción, donde elegimos el sector del entrenamiento, y tenemos diferentes sectores, desde tomografía, también una hemodinámica, una colonoscopia, endoscopia, una hemodiálisis, una estación de enfermería y una unidad un piso de internación, de hospitalización clínica o cirúrgica, un cuarto de paciente con un aseo o un baño también cerca, una unidad de tratamento intensivo para cuidados intensivos y un quirófano. Ofrecemos diferentes servicios en la plataforma, tanto para estudiantes, alumnos que están en formación en la área de salud, cuanto también para profesionales que ya están graduados, formados, están trabajando en el mercado, porque nuestro objetivo es que las personas puedan recordar de los protocolos, de los procedimientos. Entonces, es tanto para alumnos en formación cuanto ya formados. También, conversando con los coordinadores y profesores, nos relataron que era necesario desarrollarmos entrenamientos de máquinas y de sectores que son más complicados de los alumnos estarem haciendo pasantías dentro del hospital. Entonces, sectores que son cerrados, como por ejemplo quirófano, o de tratamento intensivo,
o con las máquinas, porque a veces los alumnos terminan la universidad y nunca tienen acceso a algunos equipamientos médicos, como por ejemplo hemodiálisis, tomografía, hemodinámica, entre otros. Y también algunos hospitales nos buscaron nuestra solución para educación del paciente cuando tiene un nuevo tratamiento o una cirugía o un examen, alguna cosa en este sentido, usando la realidad virtual para que ele pueda estar un poco más familiarizado con el entorno hospitalario. Entonces, tenemos diferentes servicios de la plataforma. Para los estudiantes, eligen el entrenamiento. En los equipamientos, tenemos los diferentes equipamientos de los sectores de las máquinas. Y también para educación del paciente, tenemos diferentes pacientes también en el hospital. Hoy tenemos entrenamientos de módulos autoguiados, que son los objetivos, empezamos con los objetivos de seguridad del paciente, las 6 metas de seguridad de la Organización Mundial de Salud. Y entonces tenemos este módulo de entrenamiento. Después desarrollamos una presentación de los diferentes sectores, porque a veces los alumnos nunca estuvieron en un entorno hospitalario, entonces necesitan de una presentación inicial. También las máquinas hospitalarias, tenemos algunas ya animadas, y también ahora estamos empezando los procedimientos médicos, catéteres, sondas, oxígeno, terapia nutricional, diferentes procedimentos que son las bases de la simulación inmersiva, la simulación clínica, que estamos migrando ahora. También nuestra propuesta es que los alumnos puedan desarrollar el racionamiento clínico, y al final también, tanto los profesores cuanto los alumnos tienen informes, un dashboard de su desempeño durante el escenario. Y más en el futuro también estaremos desarrollando situaciones críticas, donde el alumno tiene desafíos para, entonces, en un mundo abierto, donde él tiene que escoger conforme elige alguna conducta, el paciente responderá de una forma o de otra. Entonces, los módulos autoguiados son muy importantes porque asocia el aprendizaje teórica con la práctica. Entonces, es importante y es la base de la simulación clínica. Una ventaja es que no necesita de un facilitador, el alumno puede practicar solo de su casa y cuantas veces fuera necesario también. En la simulación inmersiva, los alumnos tienen escenarios totalmente inmersivos en un mundo real, dentro de las gafas de inmersión, mas también las computadoras pueden caminar por las escenas diferentes. También es posible repetir cuantas veces necesario, que es una ventaja importante en comparación con la simulación de forma tradicional. Y ese escenario está listo, no es necesario preparar todo el entorno para la simulación. Y también, al final, un informe, un dashboard de su desempeño. En el futuro, la simulación con situaciones donde el alumno tiene que tomar la tomada de decisión clínica, donde el usuario está en un mundo totalmente abierto, que llamamos de roleplay. Se forma la toma de decisiones clínicas a partir de eso, después de toda la base de teórica práctica y también de la simulación inmersiva.
y es posible también repetir cuantas veces necesario, y los profesores y los alumnos tienen el dashboard de desempeño del alumno. Entonces, hoy en nuestro roadmap de este año, desarrollamos el módulo de los objetivos de seguridad del paciente y de la presentación de los sectores. Estamos desarrollando de las máquinas, animando las máquinas, y empezamos este mes ahora los entrenamientos de módulo de habilidades, que son las catéteres, sondas, oxigenoterapia, terapia nutricional, entre otros procedimientos médicos, para darnos a bases para desarrollar los escenarios clínicos. Estamos acercándonos de las universidades y hospitales con 3 propuestas diferentes: proyectos específicos, que es una necesidad específica del hospital o de la universidad; paquetes de suscripción, que son con anuidades; pruebas de concepto, que es para expandir nuestros escenarios y también para construir con el hospital o la universidad escenarios que sean necesarios para la práctica de sus alumnos o sus trabajadores. Y también anuncios en el entorno virtual, ya que tenemos un ambiente, un entorno hospitalario que es posible hacer propaganda. Entonces, en los proyectos específicos, son exclusivos. Hoy desarrollamos cualquier proyecto en 3D y con interacciones específicas que sea necesidad de la universidad o también del hospital, con interacciones también preacordadas con la universidad o hospital, y es posible hacernos una personalización con los colores y los logos también de la universidad o del hospital. Pero es necesario acordarnos un plazo para desarrollarnos estos proyectos, un plazo que establecemos de 2, 3, 4 meses, dependiendo del número de interacciones y el número de modelos 3D para construir estas escenas. Nuestra propuesta aquí para las universidades de Perú son los paquetes de suscripción. Entonces, ustedes tienen derecho a todos los nuevos, todas las escenas que ya tenemos, y también todos los nuevos escenarios que vamos desarrollar ahora durante el año y el próximo año también. También es posible un gran permiso para un gran número de usuarios. Firmamos sin la anualidad, y también es posible que tengan acceso a todos los tipos de entrenamientos, desde los más sencillos hasta los más complejos. La prueba de concepto para expansión de nuestros escenarios también es una propuesta, pero construimos junto con los profesores y los coordinadores a través de Brainstorm, Design Thinking, para priorizar las escenas que son más importantes. Hicimos pruebas de concepto, de respuestas también, con definición de métricas, y acordamos un cronograma con la universidad. Y también tenemos diferentes pantallas y sitios donde podríamos hacer anuncios de la universidad que tenga interés también en hacer. Este es nuestro equipo. Yo y Breno somos cofundadores de la Simula Health. Tenemos también ingenieros, designers y desarrolladores de software. Todos invitados a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en todos sitios: Instagram, LinkedIn, también estamos en YouTube, y tenemos también un sitio, no sé si se dice así, es simulahealth.com.br. Muy bien, ahora vamos a caminar entonces un poquito por el hospital. Breno va a presentar para ustedes. Después yo tengo unas pequeñas demos cortas para que
sea posible que miren las interacciones que tenemos hoy, ¿sí? Okay, can you hear me? Buenas noches, ¿pueden Yes, escuchar a sí, Breno? señor. Sí, Yo voy a yes. mi nombre es Milva Pérez, voy a Okay. interpretar para Breno. We can hear What- you. Voy a parar de compartir, Great. ¿sí? Yeah, Buenas no problem. noches. My Spanish is muy malo, so I will keep talking in English. And thank you for the translation. I will start sharing my screen. Please let me know when you see the screen. Ujú. Voy a comenzar a presentar. Sí, we can see that. Ujú. Okay, so basically, this is our visual hospital, and I will just start a quick tour with you guys. The first thing that we can do is to change the language to Spanish, and we will do that. The system can do this much better than I do. So yeah, I will still be speaking in English, but the system will be in Spanish. And Okay, I- let me translate for them, Sure. please. Va a empezar con la presentación del hospital virtual. Lo primero con lo que el usuario va a toparse es con esta pantalla que está al frente, donde se va a tener que definir cuál va a ser el idioma que se va a utilizar y luego comenzar ya con la simulación. You can go ahead. So yeah, we can start. We start in the reception of the hospital. Then it's just a standard reception with some patients and relatives, and we can start right away one of our trainings. I will just do a quick tour of the hospital, then I will do a training, and then I will show some videos of most of the interactions that we have. Primero se comienza entrando a la recepción del hospital, una recepción común y corriente con pacientes y con algunos parientes de los pacientes, y luego se chocan con esta pantalla para seleccionar cuál va a ser el sector del entrenamiento. Rápidamente les voy a dar una visión general de lo que es el hospital y luego iré presentando algunos de los casos y de las interacciones que tenemos. Thank you. So the first thing that we usually do in a hospital is to go to the area, the sector that we want to. So I'm going to the first floor, right here. Aquí se ingresa directo al ascensor y voy a seleccionar cuál es el piso donde voy a ir y seleccionamos de frente primer piso. Yeah. So here we have the nuclear medicine and the hemodynamics sector. Hay dos secciones, lo que es hemodinámica y lo que es nuclear medicine, right? Medicina Yeah. nuclear. Medicina Yeah. nuclear and Ajá. Y hemodynamics. hemodinámica. Yeah. So we have the some avatars and a realistic workplace with some of the expected machines and interactions with patients and professionals. We will do one training or maybe two. I don't know how much time we shall have, but I just want to give you a quick view of the hospital. En esta área de hemodinámica tenemos máquinas reales, pacientes, avatares, en situaciones reales de cómo manejar estas máquinas. Y luego vamos a dar una revisión rápida de lo que son las otras áreas del hospital virtual. Yeah, we are currently bringing the interactions to the sector machine. So we have the introduction of the sectors, but we still have to do some of those machines in interaction. So we are building basic courses that you can use the computer or the virtual reality classes to do those trainings.
Para realizar y desempeñar todos estos entrenamientos dentro de lo que son estas máquinas, se puede utilizar tanto las gafas de lo que son realidad virtual o usar las flechas del teclado para movilizarse y caminar. Yeah, actually, the videos that Anna has and will show to you were recorded in the virtual reality Quest 2. Okay. Ana va a mostrarles luego unos videos, va a mostrar lo que es la realidad virtual. Yeah. So here, like, it's right now I'm showing through a computer, and you see a screen. It's much nicer when we see the hospital as if we were there using the glasses. And this is a mnemonic experience that really addresses the learning experience of the students. En esta presentación estoy usando ahorita la computadora, que es una experiencia distinta a lo que a la experiencia que puede ser para los alumnos cuando estén usando las gafas de realidad virtual. Breno, acho que tu não foi na hemodiálise. Oh, sorry, I forgot the dialysis room. So we have this hemodialysis room. Yeah, it's just a really fast to this architecture of the hospital. So we have those machines. They are fully animated, and we are finishing one training, a dialysis training with this particular machine. Okay. Es un tour rapidísimo de lo que son las varias áreas de la estructura del hospital, y en esta es la sala de hemodiálisis. Hay una demostración interactiva de lo que es cómo se utiliza esta máquina de hemodiálisis para, bueno, una interacción específica de lo que es el funcionamiento de esta máquina. Sí. I will just go through the floors, then start a quick training that is easier to do in the computer. Estamos yendo rápido con la computadora, avanzamos de piso por piso para hacerles un tour rápido. Se señala cuál es el piso y luego vamos a hacer un entrenamiento rápido también. Yeah, here we have the estación de enfermería, I guess, and a patient room. So in the patient, the nursing the estación de enfermería, we have everything that we would expect: the dispenser of medications and all the all the things that we would need to better assist the patients. En este piso se encuentra la estación de enfermería y la habitación de los pacientes. Entonces, ingresando a la sala de enfermería está el dispensario de medicina y todos los implementos que los enfermeros necesitan para desarrollar su labor. Tenemos algunos avatares también. Breno, ¿puedes acercarse para que ellos compreendam que são muito reais, porque em la computadora não é mais os avatares se mueven, respiran, miran, entonces es muy real realmente cuando estamos haciendo los entrenamientos. Entonces podemos caminar por todo el entorno de la estación de enfermería y tenemos esta lógica de ir hasta el ascensor, elegir el sector y irnos hasta empezar la simulación. Caminar por el pasillo y hacer la simulación. Sí, and then this is the last floor that I will show in this quick tour. Oops, I think I didn't La go estación de enfermería. Yeah, So the same floor. Yeah, I'm going to the Podrías fourth también floor. ir hasta el cuarto del paciente, donde hay, para que puedan mirar. Tenemos acá también en el último piso, la unidad de tratamiento intensivo, centro de tratamiento, y también el quirófano.
En el centro de tratamiento intensivo, que es la izquierda del Breno, a la izquierda Izquierda. tenemos, puede seguir, sí. Tenemos diferentes profesionales ya. Tenemos también avatares pacientes. Estamos empezando a animar las máquinas también, que son la base de los casos clínicos más adelante. Tenemos también una sala de prescripción médica, más son diferentes boxes, no sé cómo se dice en español, son entornos de sitios del paciente. Y tenemos una sala de prescripción. Ambientes, puede Ambientes. ser. Ujú. Puede acercarse del paciente. De los boxes. Sí. Entonces, la diferencia es que el propio alumno puede practicar, ¿sí? El que elige la conducta médica o de enfermería. Y estamos desarrollando las interacciones de respuestas para la conducta del alumno. Exactly. ¿Sí? Y a la derecha del pasillo está el quirófano, donde tenemos una área de enfermería para preparación y tenemos dos salas de cirugía, con también avatares que tienen interacciones, paciente que está también en la sala de cirugía y puede caminar en el entorno, Breno, de la sala y mirar un poco las cosas. Podremos ver por una ventana también. Ventanilla, no sé. Ventana. Ventana. Hace tiempo que no hablo español, entonces. Una ventana. Sí. Y So tenemos dos salas, sí. So yeah, it reproduces the structure of a regular hospital, and we can go to one of our trainings. I will just show you, like, we have a introduction trainings for all the sectors that I just presented, and we have some trainings for patient security. Hay varios puntos de entrenamiento de todas las secciones de la estructura hospitalaria que les he presentado y ahí puedes seleccionar cuál va a ser la instrucción para el entrenamiento el tipo de entrenamiento que quieres realizar. Yeah, Y ahí también, perdón, I'm sorry, y Perdón. también hay metas de objetivos de seguridad. Sí. And I will show you some of those objetivos. I will show you like one that is effective communication. So we have those in this particular training. We have the instructions of what we should do at each step. En este tratamiento en particular, ¿qué es lo que se hace? Son pasos específicos de lo que se tiene que hacer en cada selección que se ha hecho, en cada piso. So I will just go to the correct floor. Then in this kind of trainings, we have first we have an introduction of everything that the student should do and should know. So we are basically guiding him through the hospital and showing, okay. En cada área
cada vez se le va guiando al alumno paso a paso y se le dice qué es lo que va a hacer en este paso, qué va a encontrar en este piso, y cuando ingresa a la sala o al área se le va indicando qué es lo siguiente que tiene que realizar el alumno. Like we have to do the hand hygiene. So we just press this, the dispenser. It's a simplified instruction. We have a training just for hand hygiene because it's one of the patient security goals that we should all keep in mind. Por ejemplo, se le dice que se acerque. Lo primero que tiene que hacer es acercarse al dispensador de alcohol para lavarse las manos, y esa es una de las primeras reglas dentro de lo que es el entrenamiento, para que, de los objetivos, ¿no? Dentro de lo que es el objetivo del entrenamiento para que pueda continuar, y luego se le va indicando en cada uno de estos recuadros cuál es el siguiente paso inmediato que tiene que realizar. Do you hear my phone? Like my computer, there is a phone ringing. No, we cannot hear you. Okay. I mean, So- the outside or the external sound, we cannot hear that. Okay, well, that should be That is the indication, but it is not, we cannot listen to the ringing of the phone. okay. So we should go to the phone, grab the phone, and like in the computer we just press a button, but using the glasses you actually have the sensation that you are holding the phone and you are talking to Daniela in the lab. We are adding. Okay, I'm sorry, continue. No, go ahead. Okay. En esta sección, el teléfono suena y el enfermero tiene que ir y levantar el teléfono y atender esa llamada del paciente o de la persona que está llamando. En la realidad virtual puedes escuchar y tienes la sensación de que estás cogiendo el teléfono y contestando físicamente la llamada. Pero como en la computadora puedes usar las teclas y levantar el teléfono y contestar la llamada que está ingresando para ver qué es lo que se necesita. In this case, we can go just to get the informations and to see what are the critical information that we should know about the patient. The idea here is to remind us that we have to write those informations down, and in the computer we have this more simplified version of the interaction. So the idea, you as you listen the information, you should write this down in a nearby piece of paper or other device, and then you should be able to reproduce this information back to the lab. So in this particular case here, we just have a typo in the patient file. So we would change this to this one, and then we should be good. And Okay, let me translate that, please. Una vez que contestas la llamada, hay una tabla roja ahí para que puedas anotarlo en un papel. Ves inmediatamente que escuchas, vas anotando todos los detalles de la llamada, vas ingresando toda la información en el panel que sale frente a ti y vas haciendo los cambios que se requiera, que de acuerdo a lo que te van indicando, y luego te va a salir el mensaje de que has ingresado la información correcta. Yes, we are focusing on the exact interactions that the user should do, like the professional should do. So those trainings might take a little bit longer than like just reading a book or watching a video, because you are actually doing all the procedures. So Anna will show you shortly a compilation of those various interactions that we have in the platform. En esta interacción es una interacción mucho más real y más inmediata de que si estuviera viendo un video o de que si estuvieras tomando nota de lo que te están indicando, porque en cada paso que se va indicando al estudiante, inmediatamente la interacción te va a decir cuán efectiva o no ha sido el paso que has logrado,
Y en un momentito, Ana les va a indicar cómo es que se trabaja, cómo es que funciona este paso a paso. Thank you. Oh, you're welcome. Thank you. Ana, we cannot hear you. Sí, Hasta aquí tienen consultas, hasta ahí tienen una consulta, puede abrir su micrófono. disculpe, no escuché. ¿Están Yeah, escuchando? estamos. Sí, hay We can hear you una now. mano levantada. Puede abrir su micrófono para interactuar y hacer su consulta. Vale, están escuchando, Jorge. están mirando la pantalla. Muy bien. Sí. Entonces, Ana Paula, un ratito. Creo que el doctor Carlos tiene una consulta. Sí, una otra vez. consulta. Sí. Lo que sucede es que Claro, cada caso es un proceso cuyas cuellos de botella o salidas, todo va a terminar en el éxito del paciente. Pero cada caso tiene una variabilidad que está en el cerebro del médico. Por ejemplo, nosotros tenemos un orden. Primerito, fijamos un equipo con el cual trabajamos. Antes que nada, tenemos un equipo que está jerarquizado. O sea, hay un líder, hay un tutor, está la enfermera, hay un circulante y hasta un miembro logístico que nos dice, si llega el primer caso de un paciente sin pulso, tráigame el DEA, tráigame el desfibrilador. Si es un paciente asmático, entonces lo primero que tengo que hacer es, mi hipótesis es, ¿se va a morir ahorita? Y entonces lo primero que hago es un triángulo pediátrico, de si tiene algún factor que esté caído. Luego, en el orden, voy avanzando, haciendo trazadores que me permitan hacer el examen clínico selectivo. Ya encontré sibilancias. Me permitan luego hacer la evolución del paciente de acuerdo a la terapéutica que estoy colocando. Y finalmente, debo tener un diagnóstico provisional que va a complementarse o corroborarse con análisis de laboratorio o diagnóstico por imágenes. Finalmente, la terapéutica ya me dará una evolución pequeña, pero ya me da una evolución. Para eso hacemos la variación de los trazadores, ¿no? Dependiendo de la edad. Bien, entonces cada caso clínico debe estar lleno de todos estos factores que van a interactuar el equipo, porque cuando yo tenga un equipo, voy a definir qué aptitud existe en mi equipo, o sea, cuál es el talento individual para colocarlo en el mejor lugar. ¿Qué actitud tiene mi equipo cuando llega un paciente crítico? ¿Qué cosas debo yo señalar para hacerles sentir a ellos que están tratando a un ser humano? Entonces, sí, todo eso hay que exactamente. llenar. Todo eso hay que llenar en el caso. Todo eso hay que preocuparse de llenar. Perfecto, la simulación, la realidad incrementada, perfecto. Está muy bien. Gracias por permitirme. Jorge, sí, que estaba hablando. Sí, exactamente. Entonces, las escenas que empezamos son con autoguiadas, educativas, e para aprendizaje de la teoria com a prática. Depois, sim, agora estamos migrando para a simulação totalmente imersiva, onde os alunos não têm as informações autoguiadas e que têm que a toma de decisões clínicas para desenvolver o relacionamento clínico, sim. Pero estamos desarrollando la tecnología, las interacciones y ahora sí estamos más listos para tener escenarios clínicos como que usted está hablando para nosotros. Entonces es la base. La diferencia total de lo que existe hoy es que es totalmente inmersivo. Es posible con las gafas tenermos lo que es la simulación real. Entonces, como había empezado su
su colocación, que es que tú estabas hablando que cada persona tiene actividades dentro de una simulación. Hay la actividad de enfermería, también no sé cómo en Perú si hay técnicos de enfermería también, el médico, entonces hay diferentes personas dentro de la simulación. En el futuro queremos sí tenemos diferentes personas atendiendo al paciente en la simulación con sus diferentes avatares. Eso es posible, sí, desarrollando la tecnología es posible, que llamamos de multiplayer. Diferentes jugadores pueden atender el paciente de acuerdo con sus actividades, sus competencias y habilidades, ¿sí? Pero eso es la base de las interacciones más complejas. Entonces, por ejemplo, es la primera cosa, sí, definir el idioma, como Breno ya había, tenemos instrucciones de cómo caminar por el hospital. Después, eso es un ejemplo de cómo podríamos la simulación transmitir para una plataforma de una pantalla a través de un Wi-Fi. Hoy para que ustedes entiendan, no es necesario tenermos internet para hacer el entrenamiento en las gafas de inmersión, porque está adentro de la tienda del Oculus, dentro es un app como por ejemplo en un móvil, es la misma cosa. Entonces no es necesario, pero para hacer el streaming sí es necesario tenermos una internet. Elegimos el sector, como Breno había también dicho, y tenemos algunas imágenes de los objetivos de seguridad. Por ejemplo, en el primer, tenemos que el objetivo es identificar correctamente el paciente. Entonces, no sé cómo se dice, es una pega. So Bandeja. you can medicación. Like a tray. yeah, the tray. So Una you can bandeja. prepare the medication and then go to the assistance, the patient assistance. Y En vamos esa bandeja ahí caminando. colocan ustedes lo que dice Ana Paula y Breno. Toda la información en esa bandeja del paciente para que puedan saber qué medicamento van a administrar. Y eso es el ejemplo que Breno había mostrado anteriormente. En la meta 3, el objetivo 3 es una validación de medicación que es peligrosa para el paciente. Con ejemplo acá que es potasio. Entonces es necesario hacer una validación. Después que tú haces la validación, tú sacas del dispensario de medicamentos. Yeah. Después, Sorry, just one point about the video is that it's to show that when you use the glasses, it's much more interactive. You actually hold the objects in front of you. You see the things happening in real time instead of just point and click. So I think it's a great enhancement to the experience and also to the overall learning experience. Lo que Ana está presentando en nuestro video es con la realidad virtual es diferente cuando tienes las gafas de realidad virtual, es mucho más, la experiencia es mucho más sensorial, es mucho más real, más vívida de cuando solamente estás teniendo la dirección con la computadora, es algo que puedes
es como si estuvieras realmente en la habitación con el paciente y suministrando el medicamento y haciendo lo que se requiere. Acá es un ejemplo de presentación de entornos, donde para cada sitio presentamos para el alumno o que tiene en cada entorno. Y acá, por fin, tenemos las interacciones con las máquinas, tenemos un ejemplo de las interacciones con hemodiálisis. Yeah, in this particular interaction, you have to add all the tubes and connections to the machine, basically make it ready to be connected to a patient. En It's esta a interacción con esta máquina de hemodiálisis específicamente, tienes que manipular de tal forma que se conecte cada tubo exacto al lugar que pertenece para que pueda proceder, ¿no? Con el uso de la máquina y se le administra al paciente lo que corresponde a la hemodiálisis. Sí, y hay informaciones también de cada uno de los pasos, la línea azul, la línea roja, las soluciones ácido-bases también, y para qué es cada cosa. Muy bien, gracias por su atención. Estamos disponibles para sacar dudas, para también conversarnos en otro momento. Si alguien tiene alguna duda, por favor, no hesite en contestar. Contestar, no, preguntar. preguntar. Yeah, I believe that there were a lot of informations and like we had a lot of material that we covered, but I think we have a clear vision of the potential of this structure. Like we have a hospital that we can use to do the clinical simulation exercises, and we have a lot of basic interactions that can be used to compose those interactions. So one thing that Anna mentioned before is that we can have projects with you guys to have more specific trainings and tailored to your needs if needed. Lo que, bueno, básicamente hemos presentado en esa presentación, en estos videos, ha sido todos los ambientes, todo cómo es que se va a ir desarrollando cada área dentro de lo que es el hospital, las animaciones, las interacciones, y estamos en vías, estamos trabajando en otros proyectos más, en interacciones mucho más específicas para poder brindarles a ustedes dentro de en la medida en que lo requiera cada hospital o cada persona, ¿no? Bien, perfecto. Muchas gracias a todos por su participación. Si tienen algunas consultas, dudas, es su momento de la verdad. No sé si Heriberto, ¿hay algo que quieras acotar? Olá, buenas noches, ¿cómo están todos? Entonces, vamos apresentar una vez más el módulo de enfermería, ¿ok? Para avanzar un poco y mirar Hay una doctora que justo consultó sobre el módulo de enfermería que quería ver la interactividad, ¿no? Ah, qué bien, vamos a ver. La doctora Elsa Vargas. ¿Y con nosotros? Ah, sí.
Heriberto, cargando. Heriberto fue para la enfermería. Heriberto, ¿qué pasó? Olá, el simulador está colgado. Já vou ver acá. Só um minuto, por favor. Ábrele un caso y dale oxígeno, a ver. Está colgado. Ok. Apresentar acá outro módulo de medicina. Tuberculose Sí. pulmonar. O de repente hay algún doctor que quiera ver algún módulo, algún caso en particular que le interese. Específico. Acá, os exames físicos, as notas. Acá começamos com os exames qualitativos. Irregular general descolorado. El peso, la estatura. Saturación está buena. La presión arterial, frecuencia cardíaca. Todos los señales vitales están siendo monitorados. Exame de cabeza y cuello. La orientación al paciente para se poner en la posición para hacer el examen. La posición correcta de las manos. Examen del pulmón. Normal. Simétrico. Se escucha algunos sonidos en el pulmón, en el hemotórax derecho. Examen cardíaco. Todo bien. El abdomen. La posición correcta de la cama. Ninguna alteración. Acá las notas. Todo bien. Todos los exámenes están siendo hechos. Lo que yo lo hice con el tiempo, yo puedo poner en un listado de acciones y el software va presentando en el tiempo cuando cierre una actividad, se inicia la otra. Ahora la parte de examen de neurología está bien. Todos los exámenes físicos fueran hechos, complementarios. La radiografía del tórax.
Y acá es posible mirar la radiografía, cambiar la posición, hacer un zoom e incluso tener acesso a um laudo, da diagnose, infiltrado en lápice pulmonar derecho con cavitación. Outro exame, baciloscopia del escarro, a amostra está com BAR positivo, gram positivo. La cultura positiva para Mycobacterium tuberculosis sin crescimento ou outras microbactérias. Um hemograma completo. Acá está sendo hecho el hemograma. Está listo com uma pequena leucocitose e uma função hepática sin ninguna alteración en los rines. Entonces, acá las hipótesis diagnósticas puede ser una neoplasia pulmonar, no es. Puede ser una neumonía adquirida en la comunidad, es no. Y puede ser una tuberculosis pulmonar, listo, es Y ahora, quando eu respondo, contesto a pergunta de modo correto, temos acá a conduta. Ok? Isolamento. E selecionamos acá o que for necessário. Algumas com erro, cierre del juego, e quando se cierra el juego, nós temos todo listado de los errores, de lo que fue un acierto, un error. ¿Ok? ¿Alguien gustaría de mirar alguna cosa en específico que yo pueda abrir acá? ¿O sacar alguna inquietud, alguna duda? Ahí están los casos del simulador que Heriberto les está mostrando. Si hay algún caso en particular de alguno de ustedes que quiera ver en este momento y explicarlo. No sé si cargó también de enfermería, Heriberto. Sí, yo voy a intentar ahorita. Un minuto, por favor. Hay unas consultas respecto a los precios. Les cuento un poco la modalidad de venta. El licenciamiento es en base a 1000 usuarios, que no es diferente entre alumnos y profesores, o 1000 accesos web, en suscripción anual, bianual, 3 años a 5 años, que contempla, como toda suscripción, toda actualización de soporte de los nuevos módulos o las mejoras del mismo, ¿no? ¿Somos caros? No, no somos caros. El precio, me pueden contactar ahí, escrito mi correo para enviarles un presupuesto. Y el precio es un esquema campus en el sentido que abarca todos los casos y escenarios que tenemos disponibles. En el caso de enfermería, entonces, clasificación de riesgo, vamos a seleccionar los puntos importantes acá. Debemos mirar al paciente. La frecuencia respiratoria, cardíaca, la temperatura, la presión arterial, nivel de dolor, saturación de oxígeno. Cuando cerrar todos los exámenes de clasificación de riesgo, podemos entonces hacer la clasificación.
la temperatura. Listo, nivel de dolor mucho alto, entonces clasificación de riesgo, vamos a clasificar como robo. Listo. Algunos minutos después ya está siendo atendido. El paciente ya fuera admitido y está siendo avaliado por el médico asistente. Primero, deberemos hacer la higiene de las manos. Entonces vamos acá. Álcool también. Álcool o agua y jabón. Vamos entonces aplicar la oxigenoterapia y debe ser para este paciente 2 litros por minuto y por catéter. Y acá tenemos preguntas. Es muy importante este punto. Es que podemos poner preguntas específicas y estas preguntas pueden ser cambiadas dependiendo de la cuestión de la persona, de la parte pedagógica de la institución. Podemos cambiar lo que fuera necesario. Testar la salida, conectar el humidificador. Todo esto tiene de ser marcado y confirmado, como si fuera una pregunta. Una cuestión con error o que se falta, se convide un error y es registrado en el sistema. Listo. El próximo electrocardiograma. Procedimientos, electrocardiograma. Retirar los aparelhos electrónicos, orientar que el paciente, hacer la orientación del paciente. Listo. Y viene nuevas preguntas. ¿Ok? Primero, ¿en qué miembro debe ser, si debe pusir el electrodo rojo? ¿Ok? En el puño derecho. El amarillo, en el puño izquierdo. En el verde, tornozelo izquierdo. Y el negro en el tornozelo derecho. Listo. Selecione cuál electrodo debes si quedar posicionado en intercostal V1 y la medicación, y así se va. Podemos incluso adelantar la finalización. Y acá tenemos el listado de que fuera hecho. ¿Listo? ¿Alguna inquietud, alguna duda? No tienen consultas, dudas, en habilitar su micrófono con confianza. Sí, si no tienen consultas, sé que ya la hora avanzada. Entonces podemos dar por terminar la presentación. Te voy a estar enviando información a cada uno de sus correos sobre el producto y
bueno, si desean cotización, nos lo solicitan y los enlaces para las demos. Muchas gracias por la presentación. Gracias. Gracias, buenas Gracias. noches. Hasta Buenas luego. noches. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz Gracias. noche a todos. Muchas gracias por su participación. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, hasta luego. Gracias, Alfredo. Buenas noches. Se queda muy bien. Que Dios te bendiga. Gracias, Breno. Gracias, Ana Paula. Hasta luego, Bye Fred. bye. Alberto. Hasta Gracias. luego. Un abrazo. Goodbye. Nice meeting you. Yeah, Nice nice to meeting meet you. you all. Thank you. Thank you. Hope to see you soon.